El país ha sido remecido desde ayer domingo a consecuencia de un tuit escrito por el presidente del Consejo de Ministros, nuestro coterráneo, el chumbivilcano Guido Bellido. En ese tuit, que seguramente veremos en algunos instantes más, el Premier de la República señala que convocamos a las empresas explotadoras y comercializadoras del gas de camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado. Caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento. Este tuit, amigos televidentes, ha ocasionado un efecto dominó en todas las piezas de la economía del país. Y no es para menos. Lo que ha dicho Guido Bellido expresa en parte una verdad. ¿Qué duda cabe que los peruanos desde hace muchos años, desde hace más de 20 años, exigimos que el gas de camisea sea para beneficio de los peruanos, no para beneficio de los mexicanos o de los japoneses, que son los que en este momento están comprando el gas de camisea, porque hay una crisis energética mundial? Ese es el detalle. Lo que ha dicho Guido Bellido, en parte, expresa los anhelos, el imaginario social del país. Es inaudito que, siendo dueños del yacimiento gasífero más importante de América Latina, tengamos que pagar el gas más caro de todo el continente, mucho más que en México, mucho más que en otros países del continente. Entonces, lo que ha dicho el señor Guido Bellido tiene esta cuota de verdad. He ahí lo que dice precisamente el presidente Pedro Castillo, que le ha respondido a Guido Bellido en estos términos. Vean ustedes la contradicción, y es eso lo censurable. Guido Bellido ha dicho en parte una verdad, pero del modo como lo ha dicho, no poniéndose de acuerdo con el presidente de la República, le abre una fisura innecesaria a este gobierno que ha empezado a mostrar graves deficiencias. Dice Pedro Castillo, respondiéndole a Guido Bellido: en este gobierno del pueblo estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. Cualquier renegociación se hará con respeto irrestricto al Estado de Derecho y velando por los intereses nacionales. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor. Es decir, Pedro Castillo ha tenido que salir a las horas para ponerle un parche a esto que se muestra realmente como un terremoto. Y les explico, volviendo al set, por qué el tuit de Guido Bellido genera un terremoto en el país. Hace una semana, el presidente de la República, Pedro Castillo, ha estado en el foro de la Organización de Estados Americanos y más tarde en la reunión cumbre de las Naciones Unidas. ¿A qué ha marchado el presidente a esa cumbre? A decirles a los grandes inversionistas del mundo que no somos comunistas, que no expropiamos empresas y que, por el contrario, damos la bienvenida a todos aquellos empresarios mundiales que quieran invertir en el país. ¿Por qué razón? Porque el Perú está en una situación desesperada y angustiante, prácticamente rascando la olla en materia de inversiones. Para comentarles simplemente un hecho que ayer escuché a un experto en el tema de petróleos. El Perú, lamentablemente, tiene un déficit en la producción de petróleo. Creo que producimos algo así como 30.000 barriles al día y necesitamos 200.000 barriles al día. No tenemos exploraciones, no tenemos explotación y, en consecuencia, lo único que se puede hacer es extender la mano, como lo ha hecho Pedro Castillo, a la inversión extranjera para que venga a cubrir esa falencia, esa necesidad energética que tiene el Perú. De lo contrario, la situación se irá agravando mucho más. Entonces, la conclusión del asunto. No obstante que admitimos que Guido Bellido ha dicho en parte una gran verdad, porque hay la necesidad de renegociar el contrato gasífero de camisea realizado en circunstancias completamente distintas y seguramente bajo otros intereses económicos, los intereses que prácticamente alumbraban el país a inicios de este siglo, en el año 2000. Hoy son absolutamente distintos y hay la necesidad de renegociar el contrato. Pero si renegociamos el contrato, tiene que ser en el marco de un diálogo con los empresarios de aquí y de allá. Y luego de eso ya veremos qué ocurre, naturalmente. Pero primero la renegociación, no al revés. El problema de Bellido es que entiende, en el estilo chumbivilcano, las cosas al revés. Primero el golpe y después conversamos. Yo no sé si ese método chumbivilcano
de resultados en materia de política internacional. Lo cierto es que en este momento la Sociedad Nacional de Industria, Petróleo, la CONFIEP, los empresarios, etcétera, etcétera, ya han pegado el grito al cielo y se ha generado una estampida a nivel internacional para que los inversionistas no vengan al Perú mientras haya este nivel de incertidumbre respecto a la línea política del gobierno. Concluyo, a pesar de que Guido Bellido ha dicho una gran verdad, que nosotros los peruanos, bueno, una parte de los peruanos, los empresarios jamás van a respaldar esta teoría de renegociar el gas de camisea, pero creo que es necesario. Debió decirlo de una manera completamente distinta, con una metodología que no ahuyente, que no genere esta estampida, esto que la derecha ha venido a denominarle como el terrorismo financiero del señor Guido Bellido. Así de complicadas están las cosas y por encima de todo, Guido Bellido ha revelado que al nivel del Ejecutivo hay contradicciones entre la posición Cerrón, Bellido, Dina Boluarte y Pedro Castillo, que está al final de la historia, mudo completamente, excepto uno que otro tuit, y dejando que los fantasmas sean los que gobiernan esta nación, los fantasmas de la desesperanza, de la angustia, de la amenaza, de la violencia, que ya ha empezado a notarse en ciertos niveles de gobierno. Ojalá que el señor Castillo, el prosor, como le dicen muchos, pueda ponerle un remedio inmediato a esta situación por el bien del país.